Y el viento dijo: levántate, mi amor, levántate, mi bella, y ven conmigo, no temas nada. La noche ha huido, y el alba abre sus ojos grises al rocío. Pero ella dijo: no, y se quedó en reposo diciendo: tengo miedo de ir contigo, de pisar las colinas rotas y ásperas y los riscos altos hacia donde soplas. Pero el viento gritó: oh tú, mi amor, oh tú, mi bella, cómo te necesito. Las velas de los barcos están flojas y los hombres tienen miedo al ancho mar. Pero ella aún se demoró y suspiró, mientras las lágrimas nublaban su mirada, diciendo: he soñado y tengo miedo del viento, que me lleve lejos para no volver jamás. Y el viento sollozó: oh amor cobarde, ¿no soy yo tu amante? Levántate y ven. Mira, la luna llena brilla en el río, y las luces del alba arden en el este. Y de su sueño ella se levantó entonces, y en su sueño se vistió y siguió el viento, a través de los páramos dormidos y oscuros, y sobre las rocas frías y húmedas, y nunca más volvió a su casa, porque yace muerta en los páramos fríos, con una rosa blanca en su mano derecha y un lirio de su cabello, pero él no la ve. Este es el poema El viento y el amanecer, de Caroline Alice Elgar, una poetisa inglesa que vivió entre 1848 y 1920. Elgar es el apellido que adoptó de su esposo, Edward Elgar, un compositor que ya hemos conocido en nuestros programas. Edward Elgar le regaló una melodía que se llama Salud de Amor y que hemos oído en nuestros programas, y Caroline Alice le respondió con ese regalo, le respondió con este poema y se la regaló a su esposo, The Wind at Dawn. Empezamos Oír y Callar. Y como de poetisas inglesas de siglo XIX estábamos hablando, pues vamos a continuar con una compositora de la misma época más o menos. Vamos a hablar de Lisa Lehmann. Lisa Lehmann es una londinense que nació en 1862 y vivió hasta 1918. Fue soprano, compositora y conocida por sus composiciones. Tras estudiar canto y composición, debutó como cantante en 1885 en Londres y siguió una carrera de concertista durante casi una década. En 1894 se casó y abandonó los escenarios. Se dedicó entonces a componer y se dio a conocer por sus canciones, entre ellas muchas infantiles. También compuso varias piezas para el teatro y escribió un libro de texto sobre canto. En 1910 realizó una gira por Estados Unidos donde acompañó ella sus propias canciones. Lisa Lehmann creció en un ambiente intelectual y artístico, sobre todo porque porque su madre era profesora de piano. Además, vivió en Alemania, en Francia y en Italia en sus primeros años. El 23 de noviembre de 1885 debutó como cantante en un concierto popular de los lunes de St. James' Hall y durante los 9 años siguientes actuó en numerosos e importantes conciertos en Inglaterra. Recibió el apoyo de importantes músicos de la época, como Joseph Joachim y de Clara Schumann. En 1911, Lisa Lehmann fue elegida primera presidenta de la nueva Sociedad de Mujeres Músicas. En su discurso inaugural subrayó la importancia de que los compositores de canciones recibieran clases de canto, es decir, que supieran muy bien la dificultad que había para desarrollar su música. Bueno, y lo que vamos a ir haciendo ya también es, mientras os voy contando más cosas de Lisa Lehmann, vamos a empezar a oír su música, que van a ser todo canciones, porque es fundamentalmente, como he dicho al principio, lo que más compuso y porque era su profesión, ¿no? Ella era cantante. Vamos a oír la primera canción, cuyo título es Breton Folk Songs, es la número 2. I wore a
La elección de Lisa Lehman como primera presidenta de la Sociedad de Mujeres Músicas no fue casual. Era una figura de gran prestigio, respetada y con una carrera ya musical consolidada. Su liderazgo otorgó a esta sociedad una credibilidad inmediata y una plataforma de alto nivel desde la que abogar por el cambio. Fue una elección estratégica y un gran honor que reflejaba el compromiso de la causa. Aquí, en esto que estamos diciendo, podemos detectar y podemos inferir que Lisa Lehman era una persona de gran prestigio, de gran formación y también de gran personalidad. Así que, bueno, vamos a seguir escuchando canciones de Lisa Lehman. La segunda que vamos a oír tiene el título de Guardian Angel. Lisa Lehman tenía una postura muy decidida sobre la profesionalización en el mundo de la música, así que ella misma argumentaba que para que las mujeres fueran tomadas en serio y poder competir en igualdad de condiciones, su formación tenía que ser impecable técnica y artísticamente, y no solo tener un talento amateur. Esto, pensaba ella, que empoderaba a las mujeres dándoles las herramientas necesarias para ser profesionales y no unas simples aficionadas. Bueno, vamos a seguir escuchando músicas de Lisa Lehman, en este caso una canción titulada En September. Les petites fleurs du fossé, renoncules ou marguerites, oh les sourires du passé, et des vieux airs de choses dites, tous les chemins que j'ai goûtés, les heures tranquilles et douces, où j'ai souffert, où j'ai douté, avaient de ces fleurs dans leur mousse, où j'ai souffert, où j'ai douté, avaient de ces fleurs dans leur mousse, où j'ai souffert, où j'ai douté, avaient de ces fleurs dans leur mousse. Chacune est liée à mon cœur, la plus fraîche et la plus vulgaire, comme le rire d'une sœur, comme le regard d'une mère. Je
m'accueille par les chemins quand viennent les jours de septembre, et je les porte à pleine main dans les coins obscurs de ma chambre, et je les porte à pleine main dans les coins obscurs de ma chambre, et je les porte à pleine main dans les coins obscurs de ma chambre. Quand viennent les jours de septembre. Aunque ha quedado claro la actitud y la urgencia del empoderamiento de las mujeres, que según Lisa Learman era necesario, no fue una mujer activista en el mundo sufragista que le tocó vivir, ¿no? Sino que más bien lo que hizo fue llevar a la práctica de su profesión, de la música, llevó a la práctica, como decíamos, los principios éticos y políticos que alumbraban el movimiento sufragista, con los cuales estaba perfectamente de acuerdo. Y ya no solamente en el mundo de la música, sino por todos estos países que hemos dicho en los que ella vivió. Vamos a conocer una canción más de Lisa Learman, en este caso el título es Morning. And strange life, the sleeping flowers, while gaily from the green overhead upon a spray of a tender thorn that blushes into white and red, the glad thrush sings and wakes the whose eyes were clouded o'er with shadows deep the whole night long, feel trembling through my frame once more a flash of fire, a flood of song. Mine eyes are opened to the light, through all my soul new raptures run. I too have left behind the night, and rising face the morning sun. Hemos dicho antes que Lisa Learman se relacionó, entre otras, con Clara Schumann. Y hay una anécdota que queremos contar de esta relación que tuvo con Clara Schumann. Y ocurrió cuando la joven Lisa le preguntó a una ya más adulta y experimentada y empoderada Clara, le preguntó su opinión sobre si debería dedicarse profesionalmente al canto, a la interpretación. La respuesta de Clara Schumann fue sincera, directa y reveladora. Le dijo: ¿tiene usted medios independientes? Cuando Lisa Learman le respondió que no,
Clara Schumann le aconsejó con realismo que no se dedicara a la carrera de concertista. Argumentó que la vida de una cantante de gira era extremadamente dura, insegura y económicamente precaria para alguien sin una red de seguridad financiera. No sabemos si fue por este consejo o por otras cosas. Lo cierto es que la carrera de la carrera de Lisa Learman se derivó más hacia la creación y la composición y la docencia y no tanto a la interpretación de la música. Bueno, vamos a oír una canción más de una colección de 4 canciones, Talents and Moral. Vamos a oír la canción titulada Matilda. Matilda told such awful lies. It made one gasp and stretch one's eyes. Her aunt who from her earliest youth had kept a strict regard for truth, attempted to believe Matilda. The effort very nearly killed her. Now once towards the close of Matilda growing tired and finding she was left alone, went tiptoe to the telephone and summoned the immediate aid of London's noble fire brigade. From Hackney down to Bournemouth town, Chinatown, the gallops roaring through the town. Matilda's house is burning down. Matilda's house is burning. Matilda's house is burning down. They ran their ladders through a score of windows on the ballroom floor and took peculiar pains to souse the pictures up and down the house until Matilda's heart succeeded in showing that they were not needed. And even when she had to pay to get the men to go away. It happened that a few weeks later, her aunt went off to the theatre to see that entertaining play, the second Mrs. Tanqueray. That night a fire did break out. You should have heard Matilda shout. You should have heard her scream and throw the window out. But every time she shouted, fire! The people answered, and therefore when her aunt returned, Matilda and the house Bien, y ya hemos oído unas cuantas canciones de Lisa Learman y lo que vamos a hacer es despedirnos de momento de esta compositora con una canción más, una canción muy curiosa, cuyo título viene precedido por la característica de esta canción y podría ser un oxímoron, ¿no? Es una nonsense song, es decir, es una canción sin palabras. El título de esta canción que vamos a oír para despedirnos de Lisa Learman es Will You Walk a Little Faster? O lo que podríamos traducir como date prisa, o aquí en Villarrubia diríamos espáchate. Will you walk a little faster, said a whiting to a snail? There's a porpoise close behind us, and it's treading on my tail.
lapses out to sea, but the snare replied to fall, and gave a look askance, said he thanked the mighty kindly, but he would not join the dance. Would not join the dance. Why, what matters it how far we go? His scaly friend replied, there is another shore now upon the other side. The further off from me, with the near east of France, and turn not pale below this name. But come and join the dance. Will you join the dance? Will you join the dance? Aquí termina nuestro primer repaso a la música de Elisa Learman y que sin duda pues volveremos con ella, ¿no? Cuando haya pasado algunos programas y volveremos a recordar algunas de las músicas o a recordar o a conocer por primera vez algunas de sus músicas, ¿no? Que fueron muchas y de calidad. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa y nos vamos a ir al periodo clásico. Vamos a escuchar música de Joseph Haydn. Y esto que estamos oyendo y vamos a continuar oyendo de fondo mientras os cuento qué es lo que vamos a oír de Haydn, pues es el Allegro de la sonata para teclado número 8. Y es que hoy vamos a escuchar de Haydn un concierto para cello y orquesta, concretamente el concierto para violonchelo y orquesta número 1. Es un concierto en 3 movimientos, moderato, adagio y allegro, y es un concierto para violonchelo compuesto probablemente entre el año 1761 y 1762. Está compuesto para el violonchelista de la orquesta de Esterházy, donde él trabajaba. Este violonchelista se llamaba Joseph Franz Weil. Y bueno, y el estreno se produjo posiblemente por esta orquesta y este violonchelista en Eisenstadt, en Austria. Hasta hace poco se creía que Haydn, que era un compositor de incontables sinfonías, cuartetos de cuerdas, sonatas para piano, etc., había producido solo algunos conciertos para instrumento solista. Después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, han salido a la luz más de 20 de estos conciertos. Este concierto es uno de ellos. El concierto para violonchelo en do mayor es una de estas obras y se supone que, como hemos dicho antes, se compuso en torno a 1761, es decir, 10 años antes de entrar a formar parte de la corte. También en esta época del siglo XX se produjeron importantes hallazgos de la música de Haydn, por ejemplo, una misa que se descubrió en el año 1983, una colección de sonatas para teclado en 1993, de las cuales escuchamos una en nuestro programa número 18, en fin, muchísimas obras. Haydn perteneció a la corte de Esterházy durante más de 3 décadas y este príncipe de Esterházy empleaba una orquesta residente que se consideraba grande para la época. Inicialmente esta orquesta tenía 11 intérpretes, más algunas veces algunos intérpretes adicionales que provenían del personal militar que tenía el príncipe también a sus órdenes y de las iglesias locales que estaban cerca. Aprovechando estos recursos y el entusiasmo del príncipe Esterházy por la música, Haydn aumentó el número de integrantes de la orquesta a 28, es decir, mucho más del doble, de tal manera que pudo constituir una orquesta con pares de flautas, pares de oboes, fagotes, trompetas, trompas y además toda la cuerda. Haydn estaba impresionado por la calidad de los músicos que Esterházy podía contratar y entonces decidió componer conciertos para ellos. Este concierto para cello en do mayor fue uno de los primeros que compuso.
¿Y por qué este concierto estaba perdido? Este concierto para violonchelo estaba perdido y se descubrió ya en el siglo XX. Bueno, pues porque una copia de este concierto llegó a la biblioteca del conde Koloward en Praga. A este hombre le gustaba coleccionar conciertos para violonchelo, porque él tocaba el violonchelo. Alrededor de 30 conciertos tenía copiados este hombre en su orquesta, en su biblioteca, perdón. Lo cierto es que este concierto para violonchelo no se publicó en su momento y dejó de tener atractivo como novedad una vez que desapareció, es decir, una vez que se estrenó, en fin, a la gente de la corte le gustó más o menos, pero claro, una vez que se tocó en aquel ambiente, bueno, pues este concierto desapareció. Durante siglos se conocía que este concierto existía porque había relatos de él en las cartas y en los testimonios, pero no se encontraba, así que se consideraba extraviado. Anthony van Hoboken lo incluyó en su monumental catálogo de la obra de Haydn, pero como una obra perdida. Esto fue en 1937, que tras la Segunda Guerra Mundial, años después, muchas colecciones privadas de Checoslovaquia fueron confiscadas por los gobiernos y llevadas a la Biblioteca Nacional. Fue allí, en la Biblioteca Nacional, y años después, concretamente en 1961, donde el musicólogo Oldrich Pulker descubrió la partitura del concierto. Los estudiosos y especialistas en la obra de Haydn establecieron su autenticidad y su estreno moderno tuvo lugar el 19 de mayo de 1962. Podemos también concluir que esta obra, este concierto para violonchelo de Haydn, número 1, se compuso contemporáneamente con las sinfonías 6, 7 y 8. Tenemos en cuenta que estamos en un primer momento, en un primer estadio de la obra compositiva de Haydn. Haydn compuso 104 sinfonías. El concierto refleja la forma ritornello del concierto barroco, así como la estructura naciente de la forma allegro de la sonata. Es decir, es un concierto que estaba bebiendo todavía de los aires del barroco y estaba abriéndose paso en la nueva estética clasicista. Bueno, pues además el violonchelo solista aparece con un virtuosismo propio ya pues de la época que estaba empezando a nacer. Lo que vamos a hacer ahora ya es oír y escuchar los 3 movimientos de este concierto para violonchelo. El primer movimiento no comienza de la forma clásica, con un aire rápido, es decir, sino que más bien comienza con un aire moderado, que era más del gusto del barroco. Vamos a oírlo.
El segundo movimiento, que es el movimiento lento, está orquestado omitiendo los instrumentos de viento. Aquí el violonchelo hace su entrada dramáticamente con una nota larga, mientras las cuerdas de la orquesta en segundo plano vuelven a abordar el tema principal del primer movimiento.
El tercer movimiento y último de este concierto es un finale que tiene un aire airoso y cordial. Aquí hay una extensa introducción orquestal que termina con una vuelta otra vez al mismo recurso, es decir, una nota larga del violonchelo, y que luego evoluciona hacia un increíble virtuosismo del instrumento.
Bueno, y este ha sido el concierto para violonchelo y orquesta número 1 de Haydn, y tenemos que decir que el violonchelo, desde luego, no es un instrumento muy habitual como solista en los conciertos. Sí es ya más habitual en la época romántica, pero desde luego en la época clásica no lo era, y desde cierto punto podemos recordar que Haydn, ahora tenemos este y otro concierto para violonchelo que se han descubierto, como ya digo, casi en el siglo XX, pero ni Mozart ni Beethoven, es decir, ni los otros dos integrantes del Trío de Oro de Viena, pues no compusieron nada para violonchelo solista, como sí que lo hizo Haydn. Y bueno, tenemos que decir que sí, que Beethoven tiene un concierto para trío y orquesta, y como el violonchelo es integrante, ¿no?, de ese trío solista, pero para violonchelo solista solo no. Beethoven tan solo sí que hizo sonatas para violonchelo y piano, ¿no? Pero esto ya lo dijimos en su día, que más bien se trataba de una necesidad de él, de Beethoven, de mostrar al público su talento en formas que no fuesen dominadas por los dos grandes que tenía delante, ¿no? Uno de estos grandes era Haydn. Bueno, esto ya lo contamos en nuestro programa número 119 y no vamos a abundar más en ello. Aquí hemos escuchado, bueno, pues este impresionante y este magnífico y virtuosístico concierto de violonchelo de la época clásica, de los poquitos que hay, ¿no? Y nada, nos vamos a despedir ya de este programa, y nos vamos a despedir y vamos a volver otra vez a una canción de Elisa Lerman para despedirnos. Vamos a oír la canción When Love is King. Adiós. Is kind, cheerful and free, love's sure to find welcome from me. But when love brings heartache and pang, tears and such things, love may go hang. If love can sigh for one alone, well pleased am I to be that one. But should I see love given to rove, to two or three, then goodbye love. Love must in short keep fond and true, through good report and evil too. Else here I swear young love may go, for aught I care, to Jericho. Ha ha ha, to Jericho.